Capítulo 1, la creación. Miren, la palabra Génesis es una palabra de origen griego. Génesis quiere decir como tal origen. Origen. ¿Por qué? Porque las primeras palabras con las que comienza el Génesis es en el principio o en el origen. Génesis significa origen. Génesis es una palabra traducida del hebreo Bereshit. Bereshit, que significa origen, es lo mismo, es la traducción. Y nos habla precisamente de los orígenes, de cómo Dios pues crea este mundo maravilloso para que nosotros lo cuidemos, le saquemos provecho con responsabilidad, claro está. Bueno, los primeros 11 capítulos, escuchen bien, los primeros 11 capítulos nos dan la respuesta a las grandes interrogantes del hombre acerca del origen del mundo, el ser humano, el dolor, el trabajo, etc. Son los primeros 11 capítulos de Génesis como tal. Y todo esto es presentado de una forma poética, en una forma artística, mediante imágenes maravillosas al estilo de los antiguos. Ayer platicábamos un poco acerca, pues justamente de esta mentalidad de los judíos, donde el número 7 significa totalidad, significa perfección. Cuando Dios crea el mundo, incluido con su descanso en 7 días, nos quiere dar a entender con esto que Dios creó todo con cada una de sus perfecciones. Y si nos ponemos a meditar en todo lo que Dios creó día por día, nos vamos a ir maravillando de cómo todo, no solo el mundo, sino piensen en todo, o mínimo en nuestro sistema solar. Imagínense cómo los planetas están sostenidos sin que choquen unos con otros y cada uno en su órbita. ¡Qué maravilloso! ¿No? ¿Cómo va este movimiento de la rotación, de la traslación año con año, las estaciones del año, y cómo todo está donde debe de estar? Incluso los satélites, por ejemplo la Luna, ¿no? La Luna, que es el satélite natural de la Tierra, imagínense cómo igual gira alrededor de la Tierra. ¡Qué hermoso! Y pues todo esto, ¿quién lo hizo? Dios. Crear es hacer cosas de la nada. ¿Cómo Dios hace de la nada? Nosotros en cierta parte somos co-creadores, pero no en el sentido de que podamos hacer cosas de la nada, sino que nosotros ya ocupamos cosas de las mismas que Dios ya ha creado. El Génesis, miren, en realidad se trata de escritos que tienen más de 2500 años de haber sido relatados. Por lo tanto, más que fijarnos en el ropaje exterior, su manera propia de expresarse, es decir, su lenguaje, tenemos que fijarnos en la enseñanza que nos quieren transmitir. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender esto que acabamos de leer? Hay que descubrir el mensaje que Dios nos quiere dar a través de ese texto. Ciertamente, el autor del Génesis usó de cosas que se ocupaban en su tiempo, es decir, de su mentalidad, los números, los colores, las imágenes con las que se relatan las cosas. Alguna vez escuché a algún predicador, y me gustó mucho este ejemplo, que todo este ropaje, es decir, el mensaje de Dios que nos quiere dar a través de la Sagrada Escritura, pues justamente la cultura del autor, su manera de expresarse, es como un chocolate. ¿El chocolate está envuelto en qué? En un papel, en una envoltura, ¿verdad? Que puede ser sencilla, pero tú le quitas, tú no te vas a comer el chocolate con todo de envoltura, nadie lo hace. ¿Qué haces? Lo desenvuelves. Bueno, toda esa envoltura significa la cultura, las imágenes, las formas de expresarse que el autor quiso dar para dar el mensaje. Y el mensaje puro es el chocolate, lo que Dios nos quiere transmitir. Y en ese sentido, ¿cuál es el mensaje de los primeros capítulos del Génesis? Independientemente de los días en los que se escribió, de las imágenes que ocupa, de la grandiosidad, si pensamos, por ejemplo, en la creación del hombre, que lo crea del barro, sopla para que tenga espíritu, que Dios le comunica su espíritu,
Pues el mensaje claro es que Dios creó todo cuanto existe, que Dios le dio libertad al ser humano y que por la misma libertad que le dio, seducido por la serpiente, por el demonio, pues Dios les da la libertad, ellos deciden y caen y se expulsan del paraíso. Pero ese es el mensaje, que Dios creó todo, que Dios da libertad al ser humano y que el hombre también es responsable de sus actos y de lo que haga con la creación, porque Dios pone en las manos del ser humano la creación. Miren el universo, pues bien, ¿qué dice la Biblia acerca del universo con todo lo que contiene? La Biblia dice que Dios hizo todo lo que existe. ¿Cómo? No como el carpintero hace una silla sirviéndose de la madera, los clavos, la sierra y tantas cosas más. No, Dios hizo todo lo que existe con el solo poder de su palabra. ¿Con qué hizo Dios las cosas? Con el poder de su palabra. Y así nos lo va relatando, puesto como lo vamos a ver, el capítulo 1 y 2 del Génesis. Dijo Dios, fíjense en lo que nos va diciendo, que haya la luz y se hizo la luz. Es decir, Dios lo dijo y se hizo, con el poder de su palabra. Vamos a ver nuestras Biblias. Les pido por favor que se ubiquen en esta cita bíblica o en estas citas bíblicas. Vamos a ver Génesis 1:1, Génesis 1:3. Miren, nos dice así el texto sagrado del Génesis. En el principio de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Dios creó el cielo y la tierra. Vamos a ver también el 2. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Con el poder de su palabra dijo, que hágase, y se hizo. Así es Dios, haciendo cosas de la nada. Él es el creador por excelencia. Y si nosotros, esto como actividad, leemos todo el primer capítulo 1 del Génesis, vamos a notar todo lo que hizo Dios. Ya llevamos uno que hizo primero, la luz. Hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. De este modo se completó el primer día. Quiero hacer aquí una anotación, hermanos, aunque el texto suena un poco distinto, esto es por la traducción, el mensaje y la esencia es el mismo. Es el mismo. Entonces, yo estoy leyendo de la Biblia misionera. Esta Biblia misionera es un poco diferente porque la traducción está enfocada más a lo pastoral, es decir, más al uso común de la lengua. Ustedes seguramente tienen una Biblia latinoamericana, pero también tenemos otros tipos de Biblias. Más para estudio tenemos la Biblia de Jerusalén, que la Biblia de Jerusalén es un poco más enfocada en lo que es el estudio bíblico. Y fíjense, podemos seguir leyendo lo que nos dice después de la creación de la luz y del primer día. Después Dios dijo que hay una bóveda que separe las aguas para que éstas queden separadas. Y así fue. Dios hizo una bóveda que separó de las aguas. Una parte de ellas quedó debajo de la bóveda y otra parte quedó arriba. A la bóveda la llamó cielo. De este modo se completó el segundo día. Llevamos la luz, llevamos el cielo, esa bóveda que Dios crea. Entonces Dios dijo, vamos en el versículo 9, que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar para que separe lo seco. Y así fue. A la parte seca Dios la llamó tierra y al agua que había juntado la llamó mar. Al ver Dios que todo estaba bien, dijo, que produzca la tierra toda clase de plantas,
hierbas que den semilla y árboles que den fruto. Y así fue. La tierra produjo toda clase de plantas, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto. Y Dios vio que todo estaba bien. De este modo se completó el tercer día. Entonces Dios dijo: que haya luces en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales. Y así fue. Dios hizo las dos luces, la grande para alumbrar de día y la pequeña para alumbrar de noche. También hizo las estrellas. Dios puso las luces en la bóveda celeste para alumbrar la tierra de día y de noche, y para separar la luz de la oscuridad, y vio que todo estaba bien. De este modo se completó el cuarto día. Luego dijo: que produzca el agua toda clase de animales, y que haya también aves que vuelen sobre la tierra. Y así fue. Dios creó los grandes monstruos del mar, y todos los animales que el agua produce y que viven en ella, y todas las aves. Al ver Dios que así estaba bien, bendijo con estas palabras a los animales que había hecho: que tengan muchas crías y llenen los mares, y que haya muchas aves en el mundo. De este modo se completó el quinto día. Entonces Dios dijo: que produzca la tierra toda clase de animales, domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el suelo. Y así fue. Dios hizo estos animales y vio que todo estaba bien. Entonces dijo: ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó y les dio su bendición. Tengan muchos, muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Después les dijo: miren, a ustedes les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla y todos los árboles que dan fruto. Todo esto les servirá de alimento. Pero a los animales salvajes, a los que se arrastran por el suelo y a las aves, les doy la hierba como alimento. Así fue. Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. De este modo se completó el sexto día. Fíjense cómo todo lo va creando Dios de manera perfecta, poquito a poquito. Y en el último día crea al rey, vamos a decirlo así, al rey de la creación, es decir, el ser humano. Dios pone como que todo el escenario para que el hombre, que es la criatura por excelencia que sale de las manos de Dios, hecha su imagen y semejanza, gobierne este mundo, con el mandato de someterlo, lógicamente con responsabilidad, para que la tierra dé fruto a su tiempo y para que el hombre también cuide de los animales, también se sirva de ellos pues como alimento. Y aquí fíjense que tendremos que cuestionarnos, con base a la Sagrada Escritura, la revelación, si nosotros estamos usando de este mundo con responsabilidad o ya estamos echando a perder lo que Dios puso en nuestras manos. Porque Dios nos dio ríos muy hermosos y ya nos vamos contaminados. Incluso en algunos lugares ya vamos hasta escasez de agua. La capa de ozono, que nos protege de los rayos del sol, cada día está más fracturada y esos mismos rayos van produciendo estragos en nosotros. Entonces, fíjense cómo la palabra de Dios es esa lámpara que nos ilumina y podemos ir haciendo esta reflexión también con base a la Sagrada Escritura, con base a la Biblia, porque la Biblia pues tiene esa finalidad de iluminar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Continuamos con el capítulo 2, fíjense lo que nos va diciendo. El cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. El séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Y miren, a partir del versículo 4 del capítulo 2 del Génesis, podemos encontrar el segundo relato de la creación.
El que leímos fue el primero, pero hay un segundo relato. Ahorita vamos a profundizar también en él. Miren, profundizando, me detengo para profundizar esto. El ser humano, rey de la creación y colaborador de Dios. Cuando todo estaba listo, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza para reinar sobre la tierra. Ya que ustedes van a copiar estos versículos en sus libretas, son los que acabamos de leer, pero quiero que por favor los copien en su libreta para que, como que eso es lo más importante, se les quede bien grabado. Miren, los hizo reyes de la creación, pero ser rey no significa ser un tirano con la creación, no significa acábense el mundo. Ser rey significa que se sirvan de la creación, pero que a su vez sirvan a la creación, ¿verdad? Sirvan a la creación, es decir, cuidándola, y pues precisamente eso, velar para que no haya abusos con ciertas cosas, es decir, con los arbolitos, tala inmoderada de árboles, las especies que ahora están en peligro de extinción, bueno, cuidarlas porque son cosas que Dios nos ha dado. Génesis 1.26a y Génesis 1.26b. Se preguntarán que por qué tiene una letra A y una letra B. Lo que pasa es que hay versículos que son muy extensos. Entonces en algunas Biblias aparece una letra chiquita A y una letra también en pequeña B dentro de ese mismo versículo 2, que vamos a decirlo así, estas dividen a los versículos. ¿Sí? Es decir, la primera parte del versículo, la segunda parte del mismo versículo 26. ¿Sí? ¿Queda claro? Pudiera haber hasta una letra C. En algunas Biblias viene así, versículo 26, primera parte. Versículo 26 del capítulo 1, la letra B indica una segunda parte. Es como una división de versículos donde estos son muy largos. Miren, el ser humano, esa pregunta tan importante, ¿tiene algo especial que lo hace superior a los animales y a las cosas creadas por Dios? ¿Ustedes qué creen? Que sí. Dios le dio al ser humano el aliento de vida, es decir, el espíritu o el alma. Y ahí nos pide que copiemos Génesis 2:7. Y vamos a continuar con la lectura del texto sagrado. Fíjense, vamos en el capítulo 2. Vamos a leer del 4 al 7, que es el que nos pide copiar. Únicamente el 7, pero yo voy a leer del 4 al 7. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Cuando Dios el Señor hizo el cielo y la tierra, aún no había plantas ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que la trabajara. Sin embargo, de la tierra salía agua que regaba todo el terreno. Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Este es el segundo relato de la creación. Ya ven, es como que más resumido. El primer relato de la creación, que fue el primero que leímos, va día por día. En el primer día creó la luz, en el segundo la bóveda, la tierra, y así se va hasta que termina con el hombre. Aquí en este segundo relato de la creación, que va a partir de Génesis capítulo 2, versículo 4, vemos la creación de manera muy resumida, pero igual al final pone al hombre que es creado de la tierra, del barro, y Dios le sopla ese aliento de vida. Fíjense estas tres facultades que tiene el ser humano. El ser humano Dios lo dota de inteligencia, lo dota de libertad y lo dota de voluntad. Inteligencia, libertad y voluntad. Qué hermoso, hermanos, es sabernos que Dios nos hizo seres libres, no somos títeres de Dios. Y algo que respeta a Dios de una manera muy especial es precisamente eso, nuestra libertad. Y nos enseña lo que es bueno, lo que es malo es más. Dios ha puesto esa conciencia, su ley eterna, en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro corazón. Nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal, casi que por instinto. Y bueno, pues el sentido común nos dice que siempre hacerle caso a Dios.
va a ser lo mejor. Y sabemos lo que está mal, también lo sabemos, pero a veces nuestra misma debilidad o por capricho propio hacemos lo que está mal. Bueno, les voy a pedir que ahora se dirijan al libro de los Salmos. Fíjense, el libro de los Salmos. Y busquen el Salmo número 8. Es un salmo muy hermoso que precisamente hace eco a la creación de Dios. Entonces voy a ir leyendo este salmo y ustedes también en sus Biblias, por favor. Y quiero que pongan atención en aquellos versículos donde se diga que Dios puso bajo el mando del hombre a los animales de la tierra, a los pájaros del cielo y a los peces del mar. Ahí buscan ese versículo ahorita que vayamos leyéndolo y ya después lo van a copiar ahí en sus libretas. Dice así el Salmo 8. Señor soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra. O en otras traducciones podrá decir, qué grande es tu nombre en toda la tierra. Así es la que tienen, ¿verdad? ¿Cómo dice su traducción? Qué grande es tu nombre en toda la tierra. Tu gloria se extiende más allá del cielo. Con la alabanza de los pequeños, de los niñitos de pecho, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos para acabar con rebeldes y adversarios. Y fíjense, ahí empieza a alabar a Dios por su creación. Cuando contemplo el cielo que tú mismo hiciste, y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un Dios. Lo rodeaste de honor y dignidad. Le diste autoridad sobre tus obras. Lo pusiste por encima de todo, sobre las ovejas y los bueyes, sobre los animales salvajes, sobre las aves que vuelan por el cielo, sobre los peces que viven en el mar, sobre todo lo que hay en el mar. Señor soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra. Oh, qué grande es tu nombre en toda la tierra. Fíjense, qué hermoso salmo que hace precisamente eco de la creación y donde acentúa su atención el salmista, si se dan cuenta, en la más hermosa creación que Dios tiene, que es el hombre. Fíjense lo que dice, lo hiciste casi como un Dios, lo rodeaste de honor y dignidad, le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo. Era lo que ya meditábamos, como Dios pone al servicio del hombre toda la creación. ¿Ok? ¿Encontraron el versículo que les pedí? Donde Dios dice, o más bien donde el Salmo dice que puso bajo el mando del hombre a los animales de la tierra, a los pájaros del cielo y los peces del mar. ¿Ya encontraron ese versículo? El 8, el último. Incluso tal vez en sus Biblias tenga 8 y entre paréntesis 9. 8, 9, esto es por la traducción también de los Salmos. Cuando lleguemos a este libro lo vamos a profundizar. Lo que pasa con la numeración de los Salmos es que en la traducción del griego, o más bien del hebreo al griego, algunos salmos los traductores los cortaron a la mitad, entonces ya se empieza a crear un desfase en la numeración de los salmos. Y también pasa el mismo caso para los versículos. Entonces, por eso es lo que altera un poco la numeración en los salmos, pero bueno, en esencia, pues ahí está, son salmos completos. Ya después va a llegar un punto donde se unen los salmos, donde cambia la numeración y terminamos con 150
salmos, que es el número de salmos que tiene la Sagrada Escritura. Salmo significa alabanza, es lo que significa salmo. Bueno, pues ahí está. Fíjense qué hermoso salmo, que es un eco a todo lo que vimos acerca de la creación. Miren, este versículo del Salmo 8, que es el versículo 5, se lo tienen que aprender de memoria. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que cuides de él. No. Salmo 8, versículo 5. Fíjense lo que nos dice. Pueden continuar leyéndolo, es un salmo muy, muy breve y muy hermoso, hay que meditarlo. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que cuides de él. Y aquí, por favor, quiero que anoten de sus Biblias, los versículos donde diga que lo que hizo Dios era bueno. El capítulo 1 que ya leímos, que decía el texto sagrado, que Dios creó las aves y vio Dios que era qué, que era bueno. Y así van a ir anotando, a ver, hizo la luz y vio Dios que era bueno, a ver en qué versículo está. Se hizo la bóveda del cielo, Dios vio que era bueno, sí, a ver en qué versículo está. ¿Vale? Ahorita es una actividad que vamos a hacer al final de que termine la transmisión. Igual los hermanos que nos están viendo en la transmisión tienen que hacer su tarea, tienen que hacer su tarea. Y también vamos a completar estas frases, por favor, vamos a completar estas frases. Dios hizo todas las cosas mediante el poder de su voz o palabra. Palabra. Dios hizo todas las cosas mediante el poder de su palabra. Y van a notar el versículo donde hizo estas cosas con el poder de su palabra. ¿Qué otra cosa? Entre todas las cosas que hizo Dios, el ser humano el ser más importante es el hombre y la mujer, o la humanidad, el ser humano, porque está hecho van a buscar también ese versículo, ya ven que aquí tiene este espacio, este es el capítulo, coma, aquí va el versículo o versículos. ¿Sí queda claro? Ok. Y al final, van a escribir una oración. Van a escribir una oración dando gracias a Dios por todo lo que ha hecho por ti. Por todo lo que ha hecho por ti. No sé, seguramente ya han meditado, profundizado en esto, pero ¿a poco no les asombra cómo ustedes están hechos? Imagínense nuestro cerebro, cómo es capaz que este órgano sea capaz, válgase la redundancia, de crear pensamientos y que desde aquí le enviemos órdenes a nuestro cuerpo, ¿verdad? Que podamos abrir nuestra mano, mover nuestros pies, mover nuestra lengua, cómo nuestro cuerpo es tan maravilloso que tenemos estos ojos que son capaces de contemplar colores, imágenes, cosas maravillosas, nuestra misma piel, ¿verdad? Nuestra misma piel que es capaz de sentir frío, calor, nuestros huesos, como nuestro sistema óseo es tan maravilloso, nuestro sistema nervioso, nuestros pies, nuestros dedos, cómo es capaz que Dios nos da ese mandato de que nos reproduzcamos, y eso maravilloso que una mujer sea capaz de llevar vida en su seno, y cómo ahí se gesta en 9 meses una nueva criatura. Qué maravilloso es Dios, un Dios de la vida que quiere que comuniquemos esa vida. Y da ese mandato, sean fecundos y multiplíquense. Nos da ese mandato. Entonces, bueno, ahí está la tarea. Aquí los que están en línea, pues ya la harán en su casa. Y los que están aquí en presencial la vamos a hacer ahorita de una vez. ¿Sí? Y también lean la introducción al libro del Génesis. Miren, todos los libros de la Sagrada Biblia, y eso es una maravilla, todas nuestras Biblias, antes de iniciar propiamente los capítulos, traen una introducción. Es muy bueno leer la introducción porque nos da como tal un panorama general de lo que vamos a ver, de lo que vamos a ver en todo ese libro. ¿De qué nos habla el Génesis? Pues precisamente de la creación, del pecado, de la historia del pueblo de Israel, cuando se inicia con un hombre que es el hombre elegido por Dios, Abraham, el padre de las multitudes.
Después veremos la historia de Isaac, de Jacob, o también llamado Israel, cómo nacen sus hijos, las 12 tribus de Israel, y después cómo Israel sube o más bien, va a la tierra de Egipto. Ahí uno de los hijos de Israel, o de Jacob, llamado José, llega a ser el rey de Egipto, y él mismo, en un designio maravilloso de Dios, salva a sus hermanos de la hambruna que había en ese país, y ya después, más detalles, vamos a ver en el libro de Génesis. Yo les invito a que no se pierdan ninguna de estas clases, porque pasa como una novela o como una serie de Netflix. Si te pierdes uno, ya no le entiendes al que sigue. Por eso es importante, y por eso hoy en día tenemos estos medios tan poderosos y tan maravillosos como la Internet, esta plataforma de YouTube y de Facebook, donde tú puedes volver a ver las clases. Ahora, pues esto es propio de la vicaría, se espera que venga aquí la gente presencial, la gente que nos ve en línea también se espera que lo vean, y como que uno se identifica con lo de aquí, ¿verdad? Con la gente que conoce, con el ambiente, lo puedes ver aquí, pero también, como yo les digo a mis alumnos de la escuela, también hay que ser autodidactas. ¿Qué quieres ser autodidactas? Que no te quedes solo con lo que te enseñamos aquí, que tú busques más, ¿va? Lee las introducciones. En las Biblias es maravilloso porque también trae letras chiquitas que te dan una explicación del sentido del texto bíblico. Y también las Biblias traen unos numeritos chiquitos a los lados de los textos bíblicos. No sé si los han visto, a ver, chequen, ahí a los lados hay unos numeritos chiquitos que se llaman paralelos. Los paralelos te mandan de un texto a otro, de un texto a otro. Y eso es profundizar, eso se llama escudriñar la palabra de Dios. Entonces, pues miren, hermanos, yo los invito a que lean sus introducciones. Ahí, muy bien, Mago, ahí están. Esos son los paralelos, los textos paralelos. Yo les invito, hermanos, a que lean la introducción del Génesis, a que lean completos el capítulo 1 y 2 otra vez, a que lean las frases o las letras pequeñas acerca de la explicación del texto, y a que hagan su tarea sobre todo. Entonces, bueno, ese es el tema de la creación.